Deja de estar haciendo más ricas a las megaempresas cuyas ganancias las disfrutan unos cuantos y mejor estimula tu economía y la economía de tus vecinos. Quédate en este video y te voy a decir cómo hacerle. Duranguenses y personas que nos ven más allá de Durango, listos para aprender sobre desarrollo y bienestar para tu vida y ciudad. Antes de continuar, no olvides de darle un me gusta, de suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo y no te vayas a perder esta nueva serie que está bien buena. La economía solidaria, como su nombre lo dice, es ser solidarios entre nosotros mismos, estimulando la economía de nuestra localidad. Por ejemplo, en lugar de ir a comprar un pastel al supermercado que todos conocemos, mejor comprarlo a la vecina que seguro los hace más ricos, más nutritivos, que te queda más cerca de tu casa y así apoyas a su economía. Que necesitas trasladarte de un lugar a otro, pues mejor págale a tu amiga o al vecino taxista que quizá anda batallando para llegar a la quincena en lugar de usar la aplicación de taxis extranjera que todos conocemos. El común de las personas de tu barrio o la localidad tienen limitaciones económicas, pero entre esas personas hay gente que es profesionista, tiene algún oficio, se dedica al comercio, lo que sea. Pues usemos esos recursos de las personas de nuestras comunidades en nuestro favor para estimular en este caso la economía de Durango o de cualquiera que sea tu comunidad. En lugar de andar haciendo más ricos a unos cuantos, mientras la mayoría de la gente estamos cada vez más apretados económicamente. El hacer economía solidaria es más fácil con las redes sociales, pues estas nos permiten intercambiar fácilmente información, productos y servicios de una manera muy ágil. En este sentido, los grupos de Facebook o WhatsApp son herramientas muy eficaces. ¿Has escuchado hablar sobre el grupo de Facebook Super Mujeres Emprendedoras Durango? Es un grupo de ventas y productos y de servicios que actualmente tiene 15,400 mujeres aproximadamente apoyándose unas a otras a mejorar su economía. En la semana platicamos con la creadora de este grupo y nos dijo cosas bien interesantes. ¿Qué tal? Nos encontramos con Yadira Torrontegui, con la Super Mujer Emprendedora Durango. Yadira, ¿nos puedes decir quién es Yadira Torrontegui? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada. Yadira Torrontegui es, antes que nada, mujer, mamá, hija, hermana, amiga y una mujer muy luchona, con muchas ideas en mi cabeza. Dijimos que eras la supermujer emprendedora de Durango, pero platícanos por qué, o sea, a qué se refiere este título y platícanos de todos tus grupos y cómo has hecho comunidad para apoyar precisamente a todas las mujeres emprendedoras de Durango. Bueno, mira, yo empecé a hacer el grupo de supermujeres emprendedoras y el logotipo es la Mujer Maravilla de diferentes maneras, en silla de ruedas, gordita, flaquita, llenita, porque somos súper mujeres. Así considero yo al sexo femenino, que somos poderosas, que somos fuertes y que si nos unimos podemos ser aún más fuertes todavía. El grupo lo creé por meras ganas de tener un grupo de ventas, de apoyar a mujeres. Un grupo de Facebook, ¿verdad? De Facebook, un grupo de Facebook, Super Mujeres Emprendedoras. Somos 15,300 miembros actualmente de mujeres emprendedoras duranguenses. Lo que trato yo es que todas sean duranguenses. Aunque yo soy extranjera porque soy sinaloense, pero ya me considero de aquí, tengo más de 23 años viviendo aquí. Y creé el grupo con el fin de que las mujeres se expresen, vendan, que tengan un lugar en donde ofrecer sus servicios y sus productos que ellas ofrecen y que tienen sus emprendimientos. Creo que les ha ido bien algunas no tantos, pero pues
surge por esa idea de querer ayudar. Me gusta ayudar a la gente. Y después surge el de Super Mujeres Emprendedoras de WhatsApp, que somos menos, somos poquitas, pero el grupo es un poco, sí, es más rígido, las reglas de allí. Por eso yo creo que somos menos, porque somos más rígidas, un poquito más castigadoras. Pero la meta es la misma. Sí, dar a conocer sus productos, sus emprendimientos y consumir entre nosotras, consumo local. De eso se trata. Pues has hecho una gran labor, Yadira, pero cuéntanos, o sea, pero antes de que tuvieras estos grupos de WhatsApp y de que, además de tu emprender y de crear estos grupos y de apoyar a estas mujeres, antes, ¿quién eras tú? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿Y qué fue aquello que te llevó a hacer lo que ahora haces? Bueno, antes yo me dedicaba a ser una empleada en una empresa particular. Durante 20 años, del 2000 al 2020, fui empleada de 2 empresarios muy conocidos aquí. Estaba muy contenta en mi trabajo porque me gusta mucho hacer muchas cosas a la vez y es lo que hacía allí. Aparte me dedicaba a las ventas porque toda la vida me ha gustado a mí vender y era un extra lo de las ventas. Trabajaba medio tiempo, entonces tenía toda la tarde libre para dedicarlo a mis ventas. Ahora manejo pues 2 grupos en Facebook, el de Supermujeres Emprendedoras y un grupo para empleadas domésticas, cuidadores y niñeras. Manejo en WhatsApp varios grupos, que es el de Supermujeres Emprendedoras, uno de cuidadores, uno de niñeras y uno de personal de limpieza. Los grupos, prácticamente los de cuidadores, niñeras y limpieza se fueron formando solos porque en el 2020 entra la pandemia en febrero y para octubre yo salgo del trabajo. Por cuestiones de recorte de personal y bueno, hubo mucho movimiento en ese entonces en cuanto a los trabajos, mucha gente se quedó sin empleo y yo fui una de esas y pues no me quise quedar de brazos cruzados y no quise depender de mis ventas porque vi que no era suficiente y fue como se me ocurrió qué me gusta hacer, para qué soy buena, en qué puedo ayudar. Y lo primero que se me ocurrió hacer fue transportar personas de la tercera edad a sus citas médicas, esperarlos a que entraran a su cita médica, desde ayudarlos a subir a mi coche o en andadera o en silla de ruedas, transportar la silla de ruedas con todo y paciente, llevarlos ya sea a una institución privada o de como el IMSS o el ISSSTE también. Y esperarlos. A veces me dejaban entrar con ellos, entra conmigo o espérame afuera, llevarlos a sus mandados y después eso fue dando con amigos y después se me ocurrió por qué no cuidar enfermos también en sus hogares o en cubrir guardias nocturnas o de día en el seguro, en instituciones privadas de pacientes que están internados por cualquier circunstancia de salud y pues a veces los familiares ya no se dan abasto y es muy pesado y les es muy cansado y necesitan que uno les eche una manita y pues dije yo, ahí va Super Yadira a la mano, vamos a echarles la mano a las personas para cuidar a sus pacientes y pues me gusta cuidar enfermos, me gusta tratarlos bien, me gusta que estén cómodos, que se sientan escuchados. Fíjate que me di cuenta de algo muy importante, muchos ancianitos sobre todo se sienten muy solos y cuidan, más bien se hacen amigos tuyos. Te vuelves su confidente, te vuelves su amigo, te vuelves su razón de estar feliz. Tengo yo ahorita un paciente, lindísima persona, lo quiero mucho, que él me dice que el día que yo no voy, él se siente muy triste y llora. Entonces eso a mí me llena me derrite el corazón y me llena de orgullo y de tranquilidad y de saber que estoy haciendo lo correcto.
Entonces, se me fue ocurriendo eso y después dije yo, ¿qué más me gusta hacer? Pues puedo cuidar mascotas en sus casas, puedo ayudarles a las personas que se van de viaje a regarles sus plantas, porque cuando te vas a un viaje largo, por ejemplo, regresas y ya no tienes plantas porque ya se te murieron todas, o porque no cuentas con ayuda, no cuentas con un amigo que quiera ir a hacerse cargo. Me dedico también a hacerles citas, sacarles las citas en el seguro o en pasaportes, en lo que se les ofrezca, yo estoy puesta. Te digo que hasta de taxi para llevar al aeropuerto la he hecho. Yo no le digo que no a nada. Y dije, no, pues ¿por qué no puedo limpiar casas? Si me queda tan bonita la mía, pues les puedo dejar bonita la de ellos también. Y me animé empezando con casas cercanas a mi hogar. Y me fueron recomendando hasta el punto de que ya llegó gente a mí que me pidió trabajo. No era mi intención, era mi emprendimiento y era solo para mí, para hacerlo yo, para yo obtener mi pan de cada día y obtener mis ingresos. Y poco a poco se me fueron uniendo y pidiéndome, oye, ¿me puedo unir a tu grupo de cuidadores? Tengo experiencia, soy enfermera, soy auxiliar de enfermería, yo he cuidado enfermos. Oye, ¿me puedo unir a tu grupo de limpieza? Tengo experiencia, he limpiado casas, pero no encuentro trabajo. Puedo ser niñera también. Entonces, tengo esos 3 grupos y somos 20 y tantos en uno, 18 en otro, 20 en otro. Y trato de que seamos unidos, de mandarles lecturas de cómo ser mejores cuidadores, mejor personal de limpieza, mejores niñeras. No los dejo nada más así al garete y que hagan lo que quieran, ¿verdad? Tenemos reglas en el grupo, funcionamos de cierta manera y tratamos de dar el mejor servicio. Siempre estoy al pendiente de cómo les fue con el paciente, cómo los trataron, y me gusta estar en contacto con mi equipo, y cuando podemos hacemos reunioncitas para retroalimentarnos de las experiencias que hayan tenido unos u otros, cuando les ha ido bien o cuando les ha ido mal con los pacientes, porque tenemos a veces pacientes difíciles que nos quieren dar con la sonaja en la cabeza, pero también tenemos pacientes lindísimos que se desahogan con nosotros, que es lo que más me ha funcionado ahorita, es el servicio de cuidadores y el de limpieza. Oye, Yadira, y veo que, tú, efectivamente tienes esa vocación de servicio, sí. Porque si bien tú lo hiciste como tú dijiste, pues para emprender, pues para llevar el pan de cada día a tu casa, y yo creo que cualquier persona, obviamente, que emprende un negocio, que ofrece un servicio, pues válidamente pues lo hace para su beneficio, ¿no? Muy honradamente. Pero veo que tú tienes te ha funcionado, creo, porque tienes esa vocación de servicio, de servir a los demás. Pero hay algo específicamente que me llama la atención, que es el servicio de apoyar a otras emprendedoras, de apoyar a otras mujeres que también quieren, pues, llevar el pan de cada día a su casa, a sus hijos. Y tú bien pudiste haber dicho, no, pues, rásquense con sus propias uñas, ¿no? O háganle como puedan, o pues sí, pero a ver de cuánto caen y así, pero tú has sido compartida, pero ¿qué experiencias bonitas o qué anécdotas bonitas te ha dejado esto? Y también, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué ayudar a otras mujeres? Y también, ¿qué complicaciones has encontrado en este camino de ayudar a otras personas? ¿Qué satisfacciones y qué complicaciones? Satisfacciones muchas, han sido más las satisfacciones que lo negativo. Lo negativo ha sido problemas entre el grupo, entre el mismo personal, con ideales distintos, diferentes formas de pensar. Sí, somos un grupo de 20 en uno, de 13, de 18 quizá en otro. Entonces manejar, cada cabeza es un mundo, entonces imagínate manejar 20 munditos que son de un grupo, que todos piensan distinto, que de repente se me fue el rollo y
y le di el trabajo a la que me comentó en segundo en vez de en primero cuando tenemos reglas en el grupo y chin, se me barrió y pues ¿saben qué? Se me barrió, se me fue el rollo, disculpa, pero pues ya no vuelve a pasar, voy a ser más precavida, voy a tomar capturas de pantalla para que vean quién fue la primera y que no me pase frecuentemente pero soy humana, etcétera. Deja tú los 20 grupos de WhatsApp, los 15,000, los más de 15,000 de Supermujeres Emprendedoras. Los 15,300 de Supermujeres Emprendedoras. Trato de estar presente porque no quise formar un grupo en el que la administradora esté ausente y nada más que crezca y crezca lo loco, porque pues se han metido muchos infiltrados que nada más para promover spa de otras ciudades, de otros países, y tengo que estar pendiente yo de que no estén allí porque yo quiero apoyar la economía duranguense, que se active la economía duranguense. ¿Por qué mujeres? Porque soy mujer y porque me gusta, siempre he tenido la actitud de servicio, de ayudar a los demás desde niña y me ha traído satisfacciones cuando veo que entre ellas se están preguntando, se están poniendo de acuerdo para la venta, para cerrar un servicio, etcétera. Cuando se están recomendando, me da mucho gusto eso. Trato de recomendarlas siempre las que puedo. Estoy en muchos otros grupos de ventas que no son míos, ¿verdad? Porque como también vendo cosas, y también trato de a todas las que conozco o no conozco, si publican algo, darles mi puntito, que antes no entendía para qué era el puntito, pero hasta pregunté, por favor díganme para qué es el puntito, porque yo no entiendo por qué tengo que poner un puntito y cómo eso les sirve a alguien, o sea, ¿de qué? Yo no entendía, ya me explicaron por qué. Entonces desde entonces yo trato de apoyarlas con eso y sobre todo si sé, porque te llegas a aprender los nombres de las personas y de lo que ofrecen. Entonces, de que busco esto, pues ya das el nombre de la persona, ya le etiquetas y todo. Y pues yo creo que les ayuda mucho la recomendación de boca a boca funciona de maravilla. Yo creo que ahorita en mis grupos me ha funcionado mucho la recomendación de mis mismos clientes. Y muchas personas creen que soy yo la que hace todos los trabajos y me han preguntado, ¿y cómo le haces? No, le digo, no puedo sola. Tengo colaboradoras, porque yo les digo colaboradoras, no son mis empleadas, no son mis, como te digo, no las considero mis empleadas, sino mis colaboradoras, mis ayudantes y mis amigas. Oye, Yadira, y bueno, a lo que me platicaste ahorita, pues siempre como que te han dado los negocios, ¿no? Las ventas, todo esto. Pero aún así sabemos que pues la economía no ha sido fácil, que la situación que pasaste de que te despidieron de tu trabajo y hacer negocios tampoco es fácil. ¿Ha habido alguna vez que te has sentido muy frustrada con tus negocios, que tú digas, trabajé, me esforcé y no salió nada? Y cómo o a lo mejor tú no, pero personas que están a tu alrededor que se han sentido así y qué has hecho, cómo lo has superado, cómo has lidiado con la frustración. Yo misma me he sentido frustrada, sí. Ahorita estamos en un momento de la economía que está muy difícil. Las ventas sinceramente están muy bajas y lo hemos comentado en grupos, lo hemos comentado entre amigas. Sí está difícil, hay mucha competencia y cada vez va a haber más, lo cual es bueno que haya competencia, claro, y cada vez va a haber más competencia porque las personas están buscando otra cosa extra. Hay mucha gente que tiene trabajo pero está buscando otra cosa extra que hacer porque necesita su ingreso extra, que trabajan en la mañana y por la tarde hacen comida, o trabajan en la mañana y por la tarde hacen piñatas, trabajan por la mañana y por la tarde hacen pasteles, repostería, gelatinas, paletas, bolis, traen cosas para vender de otras ciudades, de alimentos, y yo como he enfrentado la frustración, pues
Me encomiendo a Dios, sobre todo, y le pido que me ayude y que vivo un día a la vez. Hoy no se pudo, hoy no hubo ventas, hoy publiqué demasiado hasta que porque Facebook te prohíbe hasta tienes cierto límite para publicar y luego como que te banea un poquito y te dice, no puedes publicar hasta dentro de 1 hora porque ya publicaste demasiado en demasiados grupos. Lo que hago es, bueno, pues me voy a esperar y mañana vuelvo a publicar. Publico mucho en mis estados de WhatsApp, publico mucho todos mis servicios. Los trato de publicar en los grupos de venta de WhatsApp que estoy también y en todos los grupos que estoy también de Facebook. Sí ha habido compañeras que tengo que se dedican a las ventas que se han sentido muy frustradas porque hicieron su inversión y no se les vendió nada, porque están teniendo que rematar las cosas porque la idea que tenían de que les iba a funcionar el producto que trajeron, pues no fue la idea que ellos tenían y pues no les salió el negocio y lo tienen que rematar al costo para recuperar de perdida la inversión. Y pues qué me queda más que animarlas a no quitar el dedo del renglón, o sea, porque lo único que te va a hacer seguir adelante eres tú misma, es tu actitud. Si tú no tienes una buena actitud, si tú te dejas derrotar, nadie te va a levantar, nadie te va a poder ayudar, porque eres el único que tienes el poder de cada día levantarte, esforzarte y volver a empezar. Oye, Yadira, ya para terminar, no te creas, nada más 2 cosas más. Una es, luego en los grupos de Facebook nos quejamos mucho de que nada más nos importa nuestra publicación y vender nuestro producto y nos valen lo que los demás publiquen. Entonces eso obviamente nos afecta a todos porque pues la plataforma si ve que no hay likes, que no hay comentarios, que no se comparte, pues ya no nos promociona ni a nosotros ni a otros. Entonces, pero sin embargo esto es muy importante para hacer comunidad, para entre nosotros apoyarnos y pues hacer economía entre nosotros. O sea, en lugar de ir a apoyar a Soriana, de ir a apoyar a Walmart, de ir a apoyar a empresas extranjeras, pues apoyarnos nosotros. Y yo he visto que luego hay muy buenos productos, muy buenos servicios. Yo he adquirido ahí y la verdad es que está muy bien. Y digo, pues que ando yo comprando en otras partes beneficiando a extranjeros y sin embargo, luego entre nosotras no nos apoyamos. O sea, tan fácil que es dar un like, tan fácil que es comentar, tan fácil que es dar una buena referencia, una buena opinión. ¿Cómo has visto esto de hacer comunidad para hacer economía en los grupos y qué recomiendas? Mira, en cuanto a lo que comentas de dar likes, hay mucha apatía. Yo creo que la gente no entiende lo importante que es esa manita arriba, ese corazoncito, ese puntito, ese comentario, ese gift, cómo es importante para que la publicación de esa persona que quizá no conoces en el mundo, que quizá la pusiste porque es amiga de una amiga, no sabes lo importante que es y cómo quizá un amigo tuyo, un conocido tuyo va a ver su publicación y le va a comprar algo de lo que esté ofreciendo. Le va a comprar su producto o va a consumir los servicios que ella ofrece. Yo trato todas las mañanas de dedicarle tiempo, soy muy madrugadora, trato de dedicarle tiempo a mi grupo, dando likes. No las conozco a todas, es imposible conocer a las 15,300, pero les doy sus likes, elimino publicaciones que no deben de estar, regaño a las que no me ponen los precios, de modo bonito, porque hasta les hice su banner bonito que dice: es muy importante que pongas sus precios si no quieres que tu publicación sea eliminada. Pero sí, mi deseo es hacer como dices tú, una comunidad fuerte de mujeres que se apoyen entre sí, que se recomienden entre sí y sobre todo de gente comprometida, de gente que de verdad ame lo que haga, lo que ofrece, lo que vende. Para mí es muy importante que no queden mal en sus ventas, en sus entregas, porque también a veces son productos
que son de muy bajo costo y te ofrecen puntos de entrega y la gente no va. Nomás no se presentan, ni siquiera te avisan. Es muy común aquí, he visto eso, nada más no presentarse. Es tan fácil como no ir y ya nadie se va a enterar y ya. Pero lo que yo quiero hacer es eso. Quiero que todas estén conscientes, que todas estén en la misma sintonía y que todas estemos para apoyarnos. Quiero crear esa conciencia. Entre las reglas del grupo está poner precios, no perfiles falsos, que no queden mal con sus productos, que no queden mal en sus entregas, que se vean en lugares seguros y sobre todo que se recomienden entre ellas. Muy bien, Yadira, y ya nada más para terminar, algunas personas economistas o políticos que critican la situación económica actual hablan de que, bueno, una cosa es ser empresario, ser emprendedor como un empresario tal cual, o sea, un empresario formalmente, y que otra cosa es esta idea de que se ha, como dicen ahora, romantizado o idealizado el emprender, pero realmente cuando se emprende por necesidad, cuando se emprende incluso en condiciones precarias, y eso lo llaman que realmente no es un emprendimiento. Y sea como sea, pues sí, hay muchas personas que sí emprenden por necesidad, pero hay quienes dicen, eso no es un emprendimiento, o sea, realmente pues estás en la precariedad, estás tratando de sobrevivir. Pero ¿tú qué piensas de ese, pues de ese punto de esa opinión? ¿Tú qué opinas de esa opinión? ¿Tú ¿Qué opino de esa opinión? Okay. Mira, si te hablo de mi experiencia, yo te puedo decir que yo soy una emprendedora nata de nacimiento, porque desde que yo estoy en la escuela les vendo lápices, borradores y sacapuntas a mis compañeros. Ay, profe, que no traigo lápiz, yo te vendo uno. Que en las tardes me salía a jugar a mi cuadra, ya cuando vivía en Guadalajara me salía a la cuadra y les vendía dulces a los niños, les cuidaba a los niños a los vecinos, a otra vecina le ayudaba a hacer empanadas y me daba mi propina, a otra vecina le ayudaba a vender jamoncillos, a otra camarones, a mi mamá tamales. Desde que estoy chiquita yo ando en eso y lo amo y yo creo que lo traigo en las venas porque mi papá se ha dedicado a las ventas todo el tiempo. Yo pienso que para emprender no lo puedes hacer si no lo traes ya nato. No puedes, no se te va a dar. O sea, si lo haces por necesidad, ya lo traes nato de todas maneras, porque si lo haces, aunque sea porque necesitas un ingreso extra, necesitas trabajar y dijiste voy a vender Tupperware, voy a vender galletas porque me salen bien buenas y me han dicho, voy a vender pasteles, etcétera. Yo pienso que ya lo traes nato. Simplemente que te habías tardado en que te surgiera, en que se te diera la necesidad de sacarlo a flote, de sacarlo, de que naciera en ti el hacerlo tangente. Eso es lo que pienso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Yadira. Agradezco este tiempo, esta oportunidad y bueno, ya saben, muchachas, denle like. Gracias. ¿Qué otras formas o dinámicas se te ocurren que pueden servir para estimular nuestra economía local? Porque se va la vida y estar atenidos al gobierno ya hemos visto que no funciona. Entonces, ¿qué más podemos hacer entre nosotros para tener una economía solidaria? Por cierto, haz de economía solidaria y apóyame suscribiéndote a este canal, dándole un me gusta a este video, comentando o compartiéndolo. También te puedo asesorar si deseas desarrollar algún proyecto o negocio relacionado a economía y desarrollo sustentable. Si estás atorado en tu tesis, también te puedo apoyar. O si te gustaría que diera un curso o conferencia en tu escuela o centro de trabajo, me puedes contactar. En la descripción del video te dejo donde te puedes poner en contacto conmigo. Hasta luego, que estés muy bien.